Hola amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en esta mañana con el deseo de compartir este nuevo video de Vive tu Vida con Interioridad, de Ilumina tu Camino. Hoy les voy a hablar del tema de cómo despertar, cómo seguir despertando, porque el tema es ese, el tema del despertar, pero rompiendo unas ataduras. Para poder despertar hay que romper unas ataduras. Se rompen unas ataduras cuando uno despierta. Más o menos de ese es el tema que les voy a hablar en el día de hoy. Y tengo que ser un poco crítico, analítico, y los quiero invitar para que ustedes también se abran un poco a esta experiencia nueva de la que yo les enseño. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es lo que yo pretendo hacer en este proyecto? Es que nos salgamos de unas ataduras que tenemos en nuestra vida y que no nos dejan avanzar, o que son signos de muerte que van en contra de nuestra existencia, de la vida, del paraíso en el cual Dios nos puso en un momento dado, pero que se perdió. ¿Cómo entonces hacer eso? ¿Cómo romper esas cadenas que son ataduras de muerte que tiene nuestra sociedad? Y a simple vista, cuando ustedes ven este video, no se dan cuenta de la profundidad del tema del cual les estoy hablando. ¿Por qué? Porque están dormidos. Porque tienen una costumbre, ya están atados a algo que viene de generación en generación. Se dice que más o menos este sistema funciona desde hace 6.000 años. ¿Qué tal le parece? 6.000 años. O sea que esto está corrompido, corrupto, está deteriorado y no nos damos cuenta. Eso es como cuando tú estás durmiendo en una cama y ese colchón está todo destrozado, destruido, roído, pero que tú, como no levantas las sábanas, sino que están ahí, entonces está tapado, algo te lastima, los resortes ya del colchón, pero tú no te das cuenta porque permaneces dormido, dormida, no te incomoda ya. Te acostumbraste, te adaptaste de generación en generación. Y todos sabemos que son signos de muerte, pero no nos levantamos, no tomamos acción. Es de eso más o menos que yo le estoy hablando. Es un momento álgido, importante, para cambiar, para vivir de otra manera. Pero vivimos atados, y como estamos atados, ¿quién nos podrá desatar? ¿Cómo podemos soltarnos? Muy difícil, muy complicado que nosotros mismos nos desatemos. Tiene que uno empezar a escuchar otras voces, otras ideas, porque es que somos cómplices. Todos, por ejemplo, dentro de la religión, todos estamos cómplices. Yo, por ejemplo, dentro de la religión soy cómplice de muchas cosas que yo sé que funcionan mal, que la religión está mal, que no es así, que la palabra está mal interpretada, que predicamos una cosa y hacemos otra, como sistema. Y seguimos ahí, seguimos. Los economistas hacen lo mismo, los políticos, todo el mundo sabe que está mal, que no es así. Pero seguimos haciendo, repitiéndolo, como dice Albert Einstein, neciamente repetimos lo mismo con el deseo de que sucedan cosas diferentes, de tener resultados distintos. Y no va a funcionar de esa manera. Por eso este tema del despertar es muy importante dentro del camino de la vida espiritual. El tema en general así, el proyecto es de vivir la vida con interioridad, y para eso necesitamos iluminar nuestro camino. Para iluminar nuestro camino tenemos que entender que nosotros somos la luz, la iluminación, y que además nosotros somos el camino. Nosotros mismos vamos haciendo el camino, y que nadie tiene responsabilidad con nuestra vida sino nosotros mismos. Pero como hay unas ataduras que nos mantienen anquilosados, no podemos salir. Eso es como ahogándonos, estamos en esa. La sociedad está cada vez peor, está cayendo y no nos damos cuenta. No es que sea pesimista, al contrario, estoy siendo optimista, porque si tú despiertas y despierta al vecino y el otro, esto va a cambiar, esto será transformado
transformado por la renovación de vuestro entendimiento, como dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Muy bien, voy a pasar el video para empezar a hablar del tema. Es un tema profundo, es un tema que necesitamos estar atentos. No, como yo siempre digo, entenderlo no es tan fácil. Se puede saber y puede decir usted, eso yo ya lo sabía, pero es que ya asimilarlo, tomarlo para uno, meterlo dentro de sí y empezar a actuar de esa manera con otros principios, con otros valores, porque nosotros confundimos el precio con el valor. Ese es un problema grave. Le ponemos precio a las cosas y pensamos que por el precio ya tienen valor, y es porque está todo cambiado. Lo que tiene valor, lo que vale, ya tiene un costo pequeño en el mercado. Y lo que no vale tiene un costo grande, porque todo está cambiado, vuelto al revés, y no nos damos cuenta, no nos enteramos. Tú pagas miles de dólares por algo que no tiene, por algo banal, por algo que no tiene valor en sí mismo. Porque ¿cuál es el valor? ¿De dónde se mira el valor? De la vida. Este es el planeta de la vida. Y para vivir es que hemos nacido. Y lo que no nos traiga vida, pues nos trae muerte. Y si nos trae muerte, no estamos viviendo en el planeta de la vida, en el planeta que Dios ha creado. Este es el único planeta, hasta este momento, que tenemos vida. Y con Jesucristo dice que tenemos vida en abundancia, que vino a rescatarnos. Bueno, pero no estoy predicando, esto ya lo hago mañana, pero solamente quería es como enfocarte para que tú entres dentro de este camino y empecemos todos juntos. Esto no lo pueden hacer las sociedades, las instituciones. Una de las cosas que yo siempre anuncio y digo es que, por ejemplo, en el caso nuestro, porque eso es lo que me incumbe a mí, la parte religiosa, espiritual, la parte del contacto con Dios, lo que llamamos iglesia, todo esto no se arregla con la institución. Porque la iglesia en sí antes no era institución. La iglesia se dice el cuerpo de Cristo, los del camino. ¿Ve? El cuerpo de Cristo es un organismo viviente, un organismo que tiene vida, pero luego lo convertimos en una institución. Y como dice Claudio Naranjo en una de sus charlas, que Dios creó el mundo. Dios hizo la creación y vio que todo era bueno. Bueno, vio Dios que todo era bueno. Y el diablo inmediatamente dijo, sí, yo también lo veo bueno. Por lo tanto, hagamos una institución. Cuando uno convierte un organismo vivo en una institución, lo mata. Porque tú lo encajonas, lo metes en una caja. Por eso una frase que dice es que hay que salir de la caja, estar fuera de la caja, para poder vivir y vivir con plenitud de vida. Es decir, vivir es tener buenas relaciones con los demás, buena salud y ser autosuficiente. No estar uno como un loquito en shopping. Hoy es sábado, los americanos salen a shopping. Shopping es compras, a comprar. Y a comprar para nada, porque creen que les hace falta y no les hace falta nada, porque antes tienen en abundancia. Pero ellos necesitan ir a satisfacer esa necesidad creada por el mercado de producir y consumir esa ruedita. Muy bien, voy a pasar al tema que les voy a hablar en el día de hoy. Con más precisión les voy a hablar del tema. El tema es despierta, estamos hablando del despertar. Entonces ahora te digo, despierta rompiendo con las ataduras. ¿Qué ataduras tenemos? ¿Cuáles son esas ataduras en las cuales hemos caído? Y tú, si sigues esta charla tranquilamente, de forma relajada, te vas a dar cuenta sobre lo que te estoy hablando. Nosotros que tenemos la Biblia, voy al Génesis. Dice en el Génesis 2, 16, 17, dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta es una narración, es un mito, es una leyenda, es una moraleja, como tú la quieras decir.
o es una leyenda o un escrito de Moisés, como tú lo quieras decir. No me interesa, no me interesa quién lo escribió, no me interesa si tú piensas que es esto o aquello. No, vamos a la esencia del texto, sea quien lo haya escrito. Si tú crees que fue Moisés, hazlo, tranquilo, no te preocupes, que de eso no va a cambiar el texto. Y si como yo creo que este es un texto que viene de los sumerios o viene de por allá, de Egipto, pues también no hay problema. No hay problema quién lo escribió, cuándo se escribió. Lo importante es que dentro del texto existe una realidad que en este momento estamos viviendo. Es el problema de lo que llamamos la caída o las ataduras. Entonces dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano no puede tener la arrogancia de creer que él es capaz de decir bien o mal. Recuerda que lo bueno y lo malo lo enseña la religión, la moral, mas no la virtud. La espiritualidad no enseña bien y mal. La misma lluvia que hace salir las flores en el jardín, al caer la lluvia hace crecer las flores en el jardín, también produce las espinas en el pantano. Y que el Señor hace caer la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y hace salir el sol. ¿Sí ve? Eso mismo, pero como nosotros nos atribuimos la capacidad para decir esto es bueno y esto es malo, pues por eso es que esa es la caída. De ese es el tema esencial de este texto, que nosotros pensamos que sí somos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, como distinguir entre la escasez y la abundancia, como si fuéramos capaces de distinguir entre perder y ganar, o de muerte y vida. No sabemos. Nosotros no somos capaces, no tenemos esa capacidad, porque el cerebro nuestro con el cual trabajamos no tiene esa capacidad de decir esto es bueno, esto es malo. No somos capaces. Tiene que haber una regla mucho más, un estándar mucho mayor, y la medida de las cosas no somos nosotros, en cuanto que somos los que tenemos la capacidad de decir aquí hay abundancia, aquí hay escasez, aquí hay perdedores, aquí hay ganadores. ¿Quién le dijo eso? En el fútbol, como manipulan a la gente, pero lo mismo en la política, entre perdedores y ganadores. Es increíble cómo el ser humano ha caído en ese juego. ¿Por qué ha caído en eso? Porque el ser humano se dejó llevar por el cerebro creativo, que es el cerebro de la corteza cerebral, es la evolución del ser, el evolucionismo, evolucionó, se volvió muy creativo, pero perdió la parte emocional reactiva, la protección del ego se fue acabando, aunque el ser humano en el siglo XX lo recuperó, pero ahora hay que recuperar el reptiliano, el instintivo, en la médula del tallo donde se conserva la especie. El ser humano, por conocer, pierde la vida. Por eso es el día que comieres morirás. O sea que lo que perdió fue la relación con el cerebro reptiliano, el instintivo, la médula espinal, donde se conserva la especie. ¿Y cómo fue el engaño? En la misma narración está. En Génesis 3, 4, 5 dice que cuando ellos le dijeron, no, aquí hay un mensaje que dice que el día que comamos morirás. Y entonces el tentador, en este caso en la narración se dice que la serpiente dice, no morirán. Respondiendo la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. En Génesis 1:27, que es otra narración de la creación, dice que somos imagen y semejanza de Dios. Pues si somos y semejanza de Dios, quiere decir que estamos conectados con Dios. Como después cuando Jesús dice más tarde, que lo tengo que explicar acá, pero no tengo la imagen ahorita para decirte. Jesús dice, yo soy la vid, o sea, yo soy el tronco, ustedes son las ramas, y los frutos se dan en las ramas, pero se dan por mí. Ese es el árbol de la vida, en donde estamos nosotros a imagen y semejanza de Dios conectados. El problema de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es que nos desconectamos y pensamos fructificar sin estar unidos a la esencia. ¿Y qué pasó cuando hubo esa desconexión?
Cuando hubo esa desconexión, inmediatamente el ser humano se cubrió algo. Claudio Naranjo dice que detrás de esta narración, que dice que después que ellos comieron, ellos hicieron hojas de higuera para cubrirse, dice Claudio, y yo lo creo, que lo que hay detrás del texto es que también el narrador, el escritor, quiso cubrir algo. ¿Y qué fue lo que cubrió ese narrador? ¿Qué fue lo que cubrió? Lo que cubrió fue que el ser humano tiene estos 3 cerebros y que ahora vamos a llevarnos es por el cerebro neocortés. Y el ser humano inmediatamente queda esclavizado. Esa es lo que hay detrás del texto. Una esclavitud, una atadura. Por eso el tema que te estoy proponiendo es despierta rompiendo con las ataduras que tú tienes. ¿Cuál es esa atadura? Eso que la sociedad creó, que se llama civilización. El ser humano nace libre, como dice Rousseau, el ser humano nace libre, nació libre, pero está en todas partes con cadenas, atado. ¿Qué es lo que te ata? La civilización, la moral, el statu quo, el sistema, la institución. Una vida que se había creado como un organismo, ahora se instituyó. Y todo eso es encantador, como al ser humano le encanta crear instituciones. Cuando se hizo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que se firmó en Filadelfia el 4 de julio de 1776, dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que los seres humanos son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos derechos inalienables está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Mire, vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Y es lo contrario. Se declaró eso como un ideal, como un sueño. Pero detrás del texto, no como aquí, detrás de esto que se esconde algo, también se está escondiendo una verdad. Y la verdad es que aunque digan cosas, no se hacen por la institución. Porque en el ser humano hay un anhelo, un aliento de ser libre, de vivir la vida y de buscar la felicidad. Pero no se logra. ¿Por qué? Porque en la verdad, en la cotidianidad de la vida, se hacen cosas muy crueles. Cuando se declara aquí que todos los seres nacen iguales, inmediatamente se declara la esclavitud. Cuando dice que los seres humanos nacen con vida, libertad y búsqueda de la felicidad, le roban las tierras a los americanos. Cuando estamos hablando que todavía esta declaración está vigente, creados iguales, con vida, libertad y felicidad, se está creando un muro entre Estados Unidos, o se pretende crear un muro. O sea, unas ataduras, unas rejas entre Estados Unidos y México. Pero también hay muros económicos, muros políticos, muros religiosos, hay de todo. En vez de hacer puentes, creamos son paredes, muros. ¿Y de dónde nace todo esto? ¿De dónde nace todo esto? Pues cuando la caída de Adán y Eva, cuando el ser humano dijo, no, se le abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal, ese conocimiento está en esta palabra, que se llama política, y eso está en Apocalipsis 6:2. Vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza, y salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Así es como se trabaja la política. O sea, esto nació hace 6,000 años, cuando el ser humano, que era nómada y se volvió sedentario, empezó a cultivar la tierra, empezó a tener cosas, pero otros siguieron con hambre. Entonces los que tenían hambre venían a robar, a la rapiña, y ahí nació la política. Se dice que la política nace
con el caballo, cuando con el caballo es que pueden ir a avanzar más rápido. Van, roban, quitan, hasta quitan caballos para poder salir corriendo. Esta es la política. La política es que un pueblo va y hace rapiña contra otro. O dentro del mismo pueblo, como en este caso Estados Unidos, unos se quedan con lo mayor y los otros quedan con hambre. Entonces tengo 3 autores que hablan sobre el caso de la política. Por ejemplo, Paul Austera dice, para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. ¿Sí? Se convierte en una institución terrible. La política, esto es una frase anónima, la política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros. Aquí es donde yo digo, ¿quién te dio a ti esa actitud? ¿Quién te la sembró en ti? Que tú le pagas al policía para que el policía te diga que te portes bien. Tú le pagas al otro para eso y así van creciendo todas las instituciones. Y Charles Bukowski dice, la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Como dicen algunos que en Alemania lo que no es mandatorio, lo que no está en la ley, hay que cumplirlo. Lo que no está en la ley se convierte en una obligación. Hay muchas leyes, esto, para esto, pero lo que no esté ahí escrito es obligación, es obligatorio. ¿Sí? Como que todo se convierte en eso, en órdenes. Y esa es la gran corrupción, que más tarde pues te voy a hablar del cerebro ese racional, del cerebro emocional y del cerebro reptiliano. También se puede hablar del cerebro paternal, que es el cerebro racional, el maternal, que es el emocional, y el hijo, que es el reptiliano, que al que hay que proteger, hay que ayudar. Pero esto más tarde lo vemos. Otro flagelo, otra cadena, otra atadura que tenemos, además de la política, y la gente ya lo entendió. Lo de la política la gente ya lo entendió, porque de 100 personas que hay en un pueblo, 20 salen a votar. O sea, el 80% no sale. 20 salen a votar. Y de esos 20, gana el que tenga 11 votos. O sea que de 100 personas, 11 personas eligen los destinos de un pueblo. Ya no funciona esta institución como debe funcionar. Lo mismo la religión. Por eso yo les hablo de la espiritualidad. La espiritualidad, que es la esencia, que es la vida, que es la vitalidad. La espiritualidad, porque somos materia y somos espíritu. Y al unirse materia y espíritu forma la vida, el alma, lo que somos nosotros. Entonces la religión es una institución también, creada así como la política. Y dice Apocalipsis 6:4, entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Y Karl Marx decía, la religión es el signo del oprimido, es el opio de la gente. Claro, porque es una institución que mata y la gente pelea. Y cada vez que uno habla con la gente, los cristianos, el cristiano tiene una arrogancia tan grande que cree que él solo es el que va a ir al reino de los cielos, al cielo. Ese es el problema. Cada cristiano cree que él solo va a ir y que los demás no van a ir. Porque nunca le dan la medida. Siempre se cree el centro por la institución. Oscar Wilde decía, estoy convencido de que en un principio Dios hizo un mundo distinto para cada hombre, o sea, para cada ser humano. Y que es en este mundo que está dentro de nosotros mismos donde deberíamos intentar vivir. ¿Sí ve? La vida interior, la interioridad, que es lo contrario de la exterioridad, que la religión externa son los ritos, es lo que tú haces, es donde tú vas y haces prácticas religiosas, prácticas externas. Pero a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y aquí hay una verdad tremenda que está dentro de nosotros mismos, donde deberíamos intentar vivir. Estoy convencido de que en un principio Dios hizo un mundo distinto para cada hombre y que es en este mundo, allí donde está el ser humano, en su interioridad, que está dentro de nosotros mismos, donde deberíamos vivir. Y Jonathan Swift dice, tenemos bastante religión para odiarnos unos a otros, pero no lo bastante para amarnos,
que es la espiritualidad. Muy bien, voy a ir un poco más rápido para avanzar. En la economía, terrible. Esto sí que nos está matando. Esto sí es un flagelo terrible. La religión y la política funcionan por la economía. Los gobiernos funcionan por la economía, no por la vida del pueblo, la vida de la gente, sino por la economía. Vi un caballo negro y el jinete llevaba una balanza en la mano, dice Apocalipsis 6:5. Y oí que una voz que salía de entre los 4 seres vivientes decía: un pan de trigo o 3 de panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de olivo y el vino. Todo contabilizado, todo contado, todo en contabilidad, en economía. El flagelo, uno de los flagelos más terribles, porque el ser humano es autosuficiente, pero le hacen creer que siempre le va a faltar. En la escasez, para que compre, para que salga a las compras, a consumir. Desaforadamente, inconscientemente ya lo hace, porque eso desde hace 6.000 años está en su corazón. Viene de generación en generación. Eso es lo que le traspasan los padres a sus hijos. Algunas personas no compran patrimonios para disfrutar de la vida, sino que ciegas viven solo para sus patrimonios. Eso lo dice Juvenal. Viven para sus cosas, no para que las cosas sean a favor de ellos, sino ellos están esclavizados de las cosas. Y Séneca decía: compra solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. Mire, eso lo decía Séneca antes de Jesucristo. Eso es que el ser humano se dio cuenta. Antes de 2000 años que vino Jesús, antes, porque esto viene desde hace 6000 años. Y el ser humano no quiere cambiar, no queremos, porque le beneficia al statu quo, a la gente, le beneficia a ese grupito de gente que manipula. Y Joseph Stiglitz dice: la globalización ha favorecido a Bill Gates, no a la mayoría. Y esto lo dice un economista, Joseph Stiglitz, economista y premio Nobel de Economía del 2001. Miren, lo dice en esa época que estaba en auge lo de los computadores. La globalización, que dice que todo es globalizado, favoreció a Bill Gates, no a la mayoría. Esta es la economía que nos está matando, y hoy día a todo el mundo. Y todo el mundo quiere ser rico. Y por último, pues la ciencia. La ciencia es la diferencia con las cosas válidas y verdaderas, con la verdad. La ciencia es en contra de la verdad, porque la ciencia declara hoy una cosa como verdadera y mañana la declara falsa y saca otra cosa verdadera, pero siempre vive con la verdad, o sea, lo contrario. En Apocalipsis 6:7 dice: vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la Tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. ¿Ve? Esta es la ciencia, la que se deroga, la que se atribuye, la que cree que tiene la capacidad de discernir o de crear el destino de la vida, y la manipula. Cree que la naturaleza es incapaz, incompetente para la vida, y por eso la ciencia le va a ayudar a crear vida. Edwin Paul Hubble dice: equipado con sus 5 sentidos, el hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras los llama ciencia. Terrible esa frase. A sus aventuras las llama ciencia. Y George Bernard Shaw dice: la ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros 10 más. Increíble, mire, impresionante. Y Isaac Newton decía algo todavía más cruel: para mí nunca ha habido una mayor fuente de honores terrenales o distinción mayor que la conexión con los avances de la ciencia. O sea, esto es simplemente para honores terrenales, no para rendirle honor a la vida. Muy bien, voy a dejar esto hasta acá, porque mañana quiero decirles algo de cómo se resuelve estas dificultades o estas cadenas, cómo salimos de estas cadenas. Mañana les voy a hablar de eso. Bueno, para no alargar hoy más el tema,
el video. Me gustaría dejarlo hasta los 30 minutos, entonces me despido para que ustedes sigan reflexionando. Hoy he planteado el diagnóstico, mañana les voy a dar la solución, porque ese es un problema también, que la mayoría de las personas simplemente se quedan en la protesta, pero no dan propuesta. Mañana voy a hacer la propuesta. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye, que pase un feliz día y pasa este video si cree que a otras personas les ayuda a resolver los problemas de las relaciones interpersonales, de la pésima salud y de que no saben que son autosuficientes, de las ataduras hacia las cosas. Y yo lo que te estoy ayudando con esto es a que tú te salgas de las malas relaciones, o sea, que tenga buenas relaciones con los demás, que tenga buena salud y que te des cuenta que eres autosuficiente, que nada te va a faltar. Muy bien, por hoy te digo bye bye.